En las sociedades modernas se le enseña a los niños a respetar y obedecer a la autoridad, como si esto fuera algo virtuoso. Pero ser obedientes solo significa que, en lugar de usar el propio juicio, los niños van a terminar sometiéndose a la voluntad de los megalómanos de turno, de los políticos. Entrenar a alguien para que simplemente obedezca a la autoridad funcionaría si la supuesta autoridad desaprobara actos inmorales, como por ejemplo el robo y la agresión. El problema es que estas prácticas son la especialidad del gobierno. La idea de que la sumisión es buena se basa en la falsa suposición de que quienes han llegado a los puestos de poder son moralmente superiores al resto. Está claro que ignorar tu propia conciencia y dejar que los políticos tomen tus decisiones no va a construir una sociedad más segura o virtuosa. De hecho, va a ser al revés. Sabemos que robar está mal, pero si lo hace el gobierno, está todo bien, no hay problema, ¿cierto? Bueno, a esto se le llama relativismo moral, a la idea de que lo que está bien y lo que está mal puede variar de acuerdo a la situación, lo cual es falso, porque lo que está mal siempre está mal, sin importar el contexto. O sea, la moralidad es objetiva. Vale decir que no depende de las opiniones de los seres humanos. Enseñarle a un niño a obedecer a la autoridad es muy parecido a un robot programado para obedecer las órdenes de su dueño. Y la calidad de estas órdenes, o sea, si son buenas o malas, va a depender de quién se las dé. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de enseñarles autoridad a los niños, les enseñamos que son seres soberanos? O sea, que su voluntad no puede ni debe nunca estar sujeta a la voluntad de otro ser humano. ¿Qué pasa si les enseñamos sobre el principio de no agresión? O sea, que pueden hacer lo que quieran con su vida siempre y cuando no pasen a llevar los derechos de los demás. Cuando entiendes la diferencia objetiva entre lo que está bien y lo que está mal, la obediencia es completamente innecesaria. En general, la gente común y corriente no desea controlar a los demás, pero quienes buscan y llegan a puestos de poder suelen ya ser narcisistas y megalómanos. Ellos no llegan a estos puestos por el deseo de querer ayudar, sino más bien por su sed de poder. A pesar de esto, la gente sigue pensando que es bueno obedecer a los tiranos en lugar de escuchar a su propia conciencia. Ahora, inevitablemente, tenemos que analizar el concepto de anarquía. Anarquía es cuando cada individuo confía en su propio juicio, mientras que a confiar en la autoridad se le conoce como Estado de Derecho. Antes que te espantes, es necesario que entiendas que el concepto de anarquía ha sido satanizado a propósito para que lo relacionemos con violencia y caos, mientras que cuando escuchamos Estado de Derecho nos suena más justo y civilizado, ¿ok? Pero basta con revisar un poco la historia para darnos cuenta bajo qué sistema se han cometido los crímenes más atroces en contra de la humanidad. Así que, como siempre, te invito a reflexionar. Si tú crees que enseñarle a un niño a obedecer a la autoridad es el equivalente a enseñarle lo que está bien y lo que está mal, te estás engañando. Es al revés. Lo único que esto va a hacer es que cuando el niño crezca, condone actos de agresión o bien los cometa. De hecho, enseñar obediencia ciega entorpece el desarrollo mental y social de los niños. Fíjate en la dinámica que predomina en las familias. Si los niños obedecen, se les premia, y si desobedecen, se les castiga. Pero si no entienden la moralidad objetiva, va a ser muy difícil que piensen por su cuenta y actúen en base a principios. Es por esto que la mayoría hoy en día no entiende o no sabe qué hacer con su libertad, porque han sido programados para simplemente obedecer en lugar de actuar con responsabilidad. Cuando la gente sale de los centros de adoctrinamiento conocidos como escuelas, simplemente caen en la ilusión de otra autoridad, en este caso, la religión del gobierno. Así que enseñémosle a los niños a respetar a los seres humanos en lugar de respetar al ente inmoral conocido como gobierno. Enseñémosles que depende de ellos hacer lo correcto aplicando la regla de oro. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. A propósito, sáquenle la mascarilla a los niños. No esperen que los políticos les den permiso. Por favor. Usar mascarilla es estúpido, es una falsa sensación de seguridad, no tiene base científica y además de todo es perjudicial para la salud. ¡Despierta!